Cuando analizamos a la luz de la palabra de nuestro Dios, encontramos que desde el inicio siempre hubo un plan de acercamiento de Dios hacia su pueblo, como una especie de un pacto, de un contrato que Dios desea hacer con su pueblo. Y de esa manera la lección de escuela sabática de toda esta semana nos va a llevar acerca de qué tipo de pacto es el que se instituyó desde el principio, cuál es el papel de nuestro Dios en ese pacto. Más allá de eso, cuál es el papel que cumple aquel que desea alcanzar la vida eterna, cómo esto influye hasta nuestro tiempo. Un pueblo que buscó caminar con nuestro Dios y de manera muy sincera aceptó decir: Señor, haremos y obedeceremos tus mandamientos. Pero muchas veces, una y otra vez, cayó y se desvió en el camino de la salvación. ¿Cómo así la gracia y la misericordia de Dios puede seguir extendiéndose en la vida de ellos? Esto y mucho más veremos en la lección de escuela sabática de esta semana. Bienvenidos al comentario de la lección número 3 de este cuarto trimestre, titulado La verdad presente en Deuteronomio. Dios los bendiga, bienvenidos. Una vez más deseo saludarlos en el nombre del Señor, apreciados hermanos, querida familia. Dios los guíe, los fortalezca. Gracias por estar una vez más acompañándonos en este comentario de la lección de escuela sabática, la lección número 3 de este cuarto trimestre. La lección realmente yo lo estoy deleitando muchísimo. Hay unas enseñanzas impresionantes y también hablar de un Dios totalmente extraordinario, un Dios soberano, un Dios que tiene el gran control y un Dios que muestra una y otra vez su amor, a pesar de que el pueblo se desvía, a pesar de que el pueblo cae, a pesar de que el pueblo incluso critica y murmura. Hay un Dios que ha sido muy paciente, el mismo Dios que desea estar también con nosotros. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con tus seres queridos, con tus seres amados. También puedas suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Puedas allí activar la barra de notificaciones para que siempre te llegue cualquier comentario, cualquier video que vamos a ir subiendo semanalmente, ¿verdad? Y también puedes darle un like. Dios te bendiga y gracias por formar esta comunidad que se tiene del estudio de la lección de escuela sabática. Durante esta semana vamos a estar explorando la lección número 3, como ya lo he mencionado, y vamos a estar viendo acerca de el pacto perpetuo. ¿Cómo así el pacto perpetuo? ¿De qué se trata? Y para iniciar voy a invitarlos a que podamos abrir la palabra de nuestro Dios y dirigirnos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6, donde dice de esta manera la santa palabra de nuestro Dios: Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. ¿Se dieron cuenta? Hay un término que se usa desde el inicio. Dice el evangelio eterno. El evangelio eterno que nuestro Dios desea dar a su pueblo, a sus hijos. Un evangelio eterno que su misma palabra se expresa allí en la segunda, que dice eterno. ¿Qué evangelio ha estado desde la eternidad y estará hasta la eternidad? ¿A qué puede referirse? Más allá de esto, ¿qué tiene esto que ver con un pacto perpetuo? Son interesantes frases que podemos nosotros tratar de enlazarlos y mostrar que la esencia del pacto es el evangelio. Y que la esencia del evangelio es el pacto. ¿De qué manera estos dos términos tienen un papel sumamente importante en la salvación de la humanidad? Dos términos que aparecen desde un inicio.
Y allí se presenta la verdad central del pacto, que siempre fue el evangelio, aquella salvación por la fe. De hecho, la palabra evangelio viene de ese término que tiene que ver con buenas nuevas, la palabra evangelion, que viene del griego. Quiero invitarles a abrir la Biblia en dos textos bíblicos, uno en Romanos 4:5 y otro en Gálatas 3:6. ¿De qué manera estos dos términos aparecen, estos dos términos, y qué personaje está introduciéndose y qué se dice de ese personaje? Dice la palabra de Dios de esta manera en Romanos 4:5 y luego Gálatas 3:6. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham procuró cumplir con su parte del pacto mediante la obediencia. Un pacto que se instituyó desde el principio de la fundación de este mundo, donde se menciona de que Cristo Jesús iba a venir, la simiente iba a llegar para nosotros alcanzar por medio de lo que es la vida eterna. Y en Génesis capítulo 12 vemos esas vislumbres de ese pacto que primero Dios le dice: mira, Abraham, haré de ti una gran nación, tu descendencia, y gracias a la simiente de ella serán benditas todos. Luego otro pacto que le dice es: extenderé el territorio tuyo y será desde este lado del río aquí en Egipto y hasta Mesopotamia por el río Éufrates. Toda esa área será para ti. Y no solo esto le dice a Abraham, sino que también tu descendencia será bendita en tu nombre, con una descendencia grande y un territorio enorme. En ese contexto es que a Abraham se le cuenta en Génesis capítulo 15 que él creyó aquella promesa. Creyó y le fue contado por justicia. El mismo apóstol Pablo en los dos textos leídos hace eco: y le fue contado por justicia, por su fe. Esa seguridad de mantenerse conectado. Porque miren, apreciados hermanos, la palabra fe viene del griego pistis, que significa creer, que significa confiar, es decir, confianza. Y esa confianza te lleva a una obediencia de los santos mandamientos de nuestro Dios. De hecho, es uno de los puntos que vamos a ver un poco más adelante. Y vamos a pasar un poco y encontrarnos ahora el pacto que se va dando con Israel. De hecho, el pacto siempre estuvo desde el inicio. Recordemos lo que mencioné al principio, que la esencia del pacto es el evangelio y que la esencia del evangelio es el pacto, de tal modo que estos son eternos y perpetuos, y no pudiesen recién haber esto existido en el Éxodo. No. Esto existió desde el mismo principio, cuando el ser humano cayó en pecado. Desde el origen mismo del pecado en el cielo se instituyó llamado un consejo de paz. Zacarías capítulo 6, verso 12. Ese consejo, un acuerdo de paz, de decir: el hombre cayó, entonces todo el concilio celestial luchando por la salvación. En ese contexto, apreciados hermanos, encontramos ahora esa introducción a lo que va a ir dándose en relación a lo que es el pacto y a lo que el evangelio se relaciona. Y vamos a ver un poco ahora el pacto, pero con Israel. Ojo, estaba mencionando que el pacto ya nació desde mucho más antes. Cristo Jesús, el concilio celestial, buscando la salvación para nosotros, luchando con las huestes malignas inclusive. Y en ese contexto nosotros estamos, por supuesto. Pero hay un pacto de amor que Dios sigue dando a su pueblo, y esta vez con un pueblo especial. Ahora, ese pacto que quiere darse es con Israel. ¿Dónde se instituyó y cómo se instituyó? Deuteronomio, el capítulo número 9, el versículo número 5, menciona de esta manera la palabra de nuestro Dios. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Dios está buscando cumplir el pacto que le hizo a su siervo Abraham, a su siervo Isaac y Jacob. Un pacto de que su descendencia será grande, un pacto de que su territorio será grande, un pacto de que su descendencia será bendecido gracias al simiente. Hablando de Cristo Jesús, lo dice Pablo. De hecho, hay un paréntesis que quiero formar aquí, porque la palabra de Dios luego hace mención en el libro de Gálatas, capítulo 3, el verso 7, diciendo: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De tal modo que el hecho del pacto se extiende en un asunto y en una esfera de no solamente una Israel literal, sino que porque todos aquellos que por fe creen en el Señor les son contados como hijos de Abraham. ¿Tú crees en el Señor? ¿Tú crees en la salvación? Entonces también ese pacto se extiende para cada uno de nosotros. Cierro el paréntesis, porque estamos hablando de Israel. Ese pacto, a pesar de que el pueblo cayó una vez, erró, fracasó, murmuró, criticó, luchó con las cosas malignas y fue vencido. Y a pesar de esas situaciones que atravesó en su vida, un pueblo que quiso avanzar, siempre tuvo intenciones. Dios veía el corazón, exploró el sentimiento de ellos y dijo: bueno, este pueblo quiere avanzar en el Señor, pero no por la justicia, no por la santidad, no porque ellos eran perfectos. Ese pacto de amor estaba cumpliéndose con ellos, sino únicamente por la gracia de nuestro Dios. Y parte de ese pacto vemos asimilándose en el libro de Éxodo, capítulo 2, 24, el 6, el 8 y Levítico 26, 42, donde el contexto encierra cuando Israel está saliendo de Egipto con mano poderosa. Dios, dice, se acordó del pacto que hizo con Abraham. Escuchó el clamor de su pueblo, llamó a Moisés en Madián y le dijo: mira, Moisés, ve a mi pueblo, porque está clamando. Es un Dios que no se olvida, apreciados hermanos, de ese pacto. Es un Dios que siempre está presente, constantemente buscando oportunidades para que su pueblo especial siga caminando en el reino de los cielos. Y en el Éxodo se ve ese pacto con esa nación especial, librándolos de esa esclavitud de 430 años y darles una oportunidad de una vez más en que se cumpla la promesa que se hizo años antes, de que iban a tomar la Canaán, de que iban a tomar la tierra prometida. Y en ese contexto, la lección nos pasa a la siguiente parte, porque en ese desarrollo de que el pueblo sale de Egipto y se dirige hacia el monte Sinaí, conocido también como el monte Horeb, entonces entra un contexto llamado el libro del pacto. Primero, Moisés se va allí al monte Sinaí. En aquel lugar él se queda 40 días, recibe el decálogo, recibe los 10 mandamientos, que son estipulaciones del pacto. Es decir, yo te doy la salvación, yo te voy a dar la oportunidad para que tú alcances la vida eterna. Solo una cosa se demanda: tu obediencia. No una obediencia forzada, sino que salga de manera natural, incondicional. Eso es amor hacia nuestro Padre Celestial. El pueblo cayó, fracasó. Moisés estuvo ahí arriba en el monte. El pueblo hizo su becerro de oro. El pueblo cayó. Moisés intercedió. Eso vimos en la lección pasada. A pesar de eso, Dios quiso trabajar con el pueblo. 40 años se quedaron estos en el desierto. Y están a poco, después de 40 años, entrar una vez más a la tierra prometida. Ya no con la generación del tiempo de Moisés o los que salieron de Egipto, los mayores de 20 años, sino con una generación nueva. Y con esa generación ahora encontramos otra vez ese recuerdo de los 10 mandamientos. Y en ese contexto es que nos hace eco Deuteronomio capítulo número 4, el verso 13, donde dice la palabra de nuestro Dios: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Cabal, poco antes de que el pueblo vaya a ingresar a la tierra prometida, la segunda generación, por así llamarlo, después de 40 años, se le hace a ellos recuerdo de que ahí están los 10 mandamientos, que no se le olvide. Y por segunda vez, en el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se hace un recuerdo, unas memorias, una vez más, de los 10 mandamientos. Y eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo número 5, del verso 1 hasta el verso 21. Solo que allí se usan algunos términos diferentes.
Ahí le dice, recuerda que fuiste esclavo y yo te libré con mano poderosa. Por tanto, guarda mis mandamientos y no cometerás adulterio, no harás aquello. Acuérdate del sábado, no codiciarás, no matarás, honra a tu padre y tu madre. Les recuerda, pero en el contexto de que Dios fue su redentor. Y le dice a ellos, por favor, guarden los santos mandamientos. Queridos hermanos, apreciada familia, nuestro Dios tiene el gran control de nuestra vida. Él es el soberano. El énfasis de esta semana de la lección, si usted está analizándolo ello, está en el contexto de un pacto de salvación de Dios para su pueblo y en respuesta una obediencia inmediata a los mandamientos. Estipulación como parte del contrato de ese pacto. De nuestra parte, guardar los santos mandamientos de nuestro Dios. Ahora, de todas maneras, Israel tuvo que haber sido un pueblo sumamente especial. Por supuesto que sí. Dios pudo haber llamado tal vez a otra nación. Israel no era perfecto. Tenía sus deslices, tenía sus momentos de desánimo, de desaliento y murmuraciones. Pero aún así Dios quiso trabajar con aquel pueblo especial. Y en ese contexto, Dios les llama a ellos como un pueblo especial. Deuteronomio 18:19 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es un pueblo especial realmente porque Dios le dice, no hagas ni vayas en el camino de las abominaciones de aquellas naciones paganas que están alrededor tuyo. La semana pasada vimos a los amorreos, parte de los cananeos que fueron destruidos. Tiempo de gracia se le dio a ellos, no lo aprovecharon. ¿Te imaginas pueblos que estén adorando a sus dioses paganos, sacrificando a sus hijos como ofrenda, haciendo actos coitales, sexuales en parques, en plazas públicas para agradar a sus dioses? Esa era la teología de muchas naciones paganas, pero Dios llamó a una nación de pacto, esa nación Israel. Es una nación especial, un pueblo que fue llamado y elegido por nuestro Dios para que siga formándose en el camino de la salvación. De tal modo que esto también exigía responsabilidades de ese pueblo, exigía compromiso de ese pueblo. Y me llama mucho la atención la manera como se menciona en Deuteronomio 26, 16 al 19. Permítame leer estos 4 versos. Dice la palabra: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo. En otras versiones dice, para que seas un pueblo consagrado a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Tal modo que ese pueblo fue llamado a ser un pueblo de personas fieles, santos, consagrados, un pueblo especial a nuestro Padre Celestial. Querida familia, apreciados hermanos, vayamos en el nombre del Señor a mantenernos firmes y conectados. Algunas imágenes propios del contexto donde vivía Israel en el desierto y poco a entrar, se usa también en Deuteronomio. Esto para comprender a mejor cabalidad para el contexto de ellos, el plan que Dios tenía con ellos. Y hay muchos que explorar en las imágenes, pero hay 2 términos básicamente en los cuales se entra esa hermandad que Dios quiere formar con su pueblo, esa familia que quiere formar con Él. Y es así como lo menciona en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 5, y luego el capítulo 14, el verso 1, diciendo la palabra de nuestro Dios. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de un muerto. Qué interesante. Aquí, y hay más textos que podemos explorarlos, como el 32:6, 18 al 20, etc.
donde se usa una idea de lo que es familia. De hecho, ese es el ambiente que Dios quiere formar en su pueblo, un asunto de familia, de hermandad. Yo me gusta usar esa frase siempre cuando voy y le digo, hermanos, somos familia del reino de los cielos, una familia que se prepara para vida eterna. De hecho, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él mismo en el libro de Mateo 28:10, hablando a María después de resucitar, le dice de esta manera en ese texto: entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Incluso el mismo Jesús los llamó hermanos a sus discípulos. Esa idea se encuentra en el Deuteronomio también. Imágenes usando como cuando el padre castiga a los hijos, así como que nuestro Dios también castiga, por así decirlo, con detalles propios de la vida. Es decir, es un Dios que entra en el contexto también para referirse y decirnos a nosotros, tú eres mi pueblo, pero son mis hermanos. Yo quiero ser tu padre, tú eres mi hijo. Ese término de hecho se entiende mucho mejor en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo. Mirad qué amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:1, etc. Pero en el Antiguo Testamento también encontramos esto, y especialmente en el Deuteronomio. Queridos hermanos, apreciar a familia. Nuestro Dios nos llama a ser obedientes a ese pacto de amor. Un pacto de salvación para vida eterna. Este es el momento de ir a los brazos de nuestro amado Creador. Que guardemos sus santos mandamientos, no porque ahí dice en la palabra de nuestro Dios, guarda los mandamientos, acuérdate del sábado. No, hagámoslo porque en nosotros hay amor a hacerlo, no obligación. Que nuestro Padre Celestial te bendiga en gran medida, te fortalezca. Ora pidiendo a nuestro Dios que haga en ti aquello que no puedes hacer por ti mismo, que socorra tu alma y te bendiga para vida y vida eterna en el amor de nuestro Dios. Un abrazo fraterno, sigamos firmes en el nombre del Señor y los invitamos y nos vemos en nuestra próxima lección de Escuela Sabática. Dios los bendiga, Maranata, Cristo viene pronto.